El rugido de los motores navales y el zumbido de las balas cortando el aire anunciaron el comienzo de la batalla más grande y sangrienta en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Okinawa, una isla estratégica al sur de Japón, se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más brutales entre las fuerzas de Estados Unidos y el Imperio japonés. La Operación Iceberg, como se denominó la invasión estadounidense, marcó el apogeo de la guerra en el Pacífico y prefiguró el resultado del conflicto. La marea de la guerra ya había cambiado contra los japoneses. Después de la caída de Iwo Jima en febrero de 1945, los aliados se prepararon para el asalto final al archipiélago japonés. Okinawa, situada a solo 550 kilómetros de la isla principal de Japón, sería el último bastión defensivo antes de la invasión de territorio japonés. El alto mando japonés sabía que la pérdida de Okinawa significaría la aniquilación total, por lo que decidió convertir la isla en una fortaleza mortal. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el 10º Ejército de los Estados Unidos bajo el mando del general Simón Bolívar Wagner Jr., reunieron una fuerza impresionante de más de 180.000 soldados, compuesta por unidades del ejército y la marina. La flota naval de apoyo era gigantesca, con más de 1.500 buques, entre portaaviones, acorazados, cruceros y destructores. Decenas de miles de aviones estaban listos para apoyar la invasión. Los japoneses, bajo el mando del teniente general Mitsuru Shijime, contaban con unos 76.000 soldados, reforzados por miles de civiles entrenados para el combate. Sabiendo que no podían ganar una guerra de desgaste contra los estadounidenses, los defensores adoptaron una táctica diferente a la de las batallas anteriores en el Pacífico. En lugar de repeler los desembarcos en la playa, optaron por atrincherarse en complejos subterráneos y cuevas fortificadas, creando un infierno de resistencia en las profundidades de la isla. En las primeras horas de la mañana del 1 de abril de 1945, después de semanas de intensos bombardeos navales y aéreos, los marines y soldados estadounidenses desembarcaron en la costa oeste de Okinawa. Para sorpresa de los invasores, la resistencia inicial fue mínima. Las playas estaban prácticamente desprotegidas. Pero los estadounidenses pronto se dieron cuenta de que esta aparente facilidad era una artimaña. El verdadero infierno les esperaba dentro de la isla. Los japoneses habían cavado complejas redes de túneles y búnkeres a lo largo de las colinas de Okinawa, transformando el paisaje montañoso en una enorme fortaleza subterránea. Las tropas estadounidenses avanzaron rápidamente en los primeros días, tomando los aeropuertos de Yontan y Kedine, que fueron cruciales para la continuación de la campaña. Pero entonces comenzó el ataque japonés. Los pilotos suicidas kamikaze de Japón fueron enviados en oleadas contra la flota estadounidense anclada frente a la costa. Más de 1.500 aviones kamikaze se lanzaron contra los barcos estadounidenses, causándoles graves daños. El acorazado USS Bunker Hill fue alcanzado y devastado por explosiones e incendios. El portaaviones USS Enterprise también fue atacado y tuvo que ser retirado de la batalla. Los marineros estadounidenses estaban en alerta constante, tratando de derribar los aviones suicidas antes de que alcanzaran sus objetivos. Mientras tanto, en tierra, el avance estadounidense se convirtió en una batalla cruel y lenta. Los soldados enfrentaron una feroz resistencia en las colinas de Suri, un complejo defensivo casi impenetrable. Los japoneses, atrincherados, utilizaron ametralladoras, morteros y artillería de forma letal. Cada cueva tomada por los estadounidenses costó decenas de vidas. Los marines y soldados del ejército utilizaron lanzallamas para limpiar los túneles, quemando vivos a los defensores. Los japoneses, negándose a rendirse, lucharon hasta la muerte o se suicidaron en masa para evitar ser capturados. La lluvia incesante convirtió el campo de batalla en un pantano de barro y sangre. Cuerpos mutilados cubrían el suelo empapado. El olor de la muerte impregnaba el aire. Cada metro conquistado se pagó con sangre. Entre los soldados estadounidenses, la desesperación crecía a medida que pasaban los días.
La resistencia japonesa duró casi 3 meses. El 18 de junio de 1945, el general Wagner, comandante de las fuerzas estadounidenses, murió por metralla de artillería mientras observaba el avance de sus tropas. Su sucesor, el general Roy Heiger, continuó la implacable ofensiva. A finales de junio, las alturas de Suri fueron finalmente capturadas, lo que marcó el colapso de la línea de defensa japonesa. El teniente general Ushijime, al darse cuenta de su inminente derrota, cometió seppuku, el suicidio ritual de los samuráis, junto a su jefe de personal, Cho Isamu. Miles de civiles de Okinawa, convencidos por la propaganda japonesa de que los estadounidenses los matarían, también se suicidaron saltando de acantilados o haciéndose estallar con granadas. Cuando la batalla finalmente terminó el 22 de junio de 1945, Okinawa quedó reducida a escombros. Más de 100.000 soldados japoneses murieron. Las fuerzas estadounidenses sufrieron alrededor de 50.000 bajas, con más de 12.000 muertos. La flota estadounidense perdió decenas de barcos y miles de tripulantes por ataques kamikaze. La devastación de la batalla de Okinawa tuvo un profundo impacto. El alto coste humano y la ferocidad de la resistencia japonesa influyeron directamente en la decisión de Estados Unidos de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, impidiendo una invasión terrestre de Japón. La batalla fue la más sangrienta de la guerra en el Pacífico. Un presagio de lo que sucedería llegó a haber una invasión de Japón, un baño de sangre aún mayor. La guerra en el Pacífico estaba llegando a su fin, pero el horror de Okinawa quedaría grabado para siempre en la memoria de los sobrevivientes como uno de los episodios más brutales de la historia de la humanidad. Aunque los combates en Okinawa terminaron el 22 de junio de 1945, los efectos de la batalla resonaron durante mucho tiempo entre los sobrevivientes, tanto estadounidenses como japoneses. La escena de destrucción era inimaginable, ciudades y pueblos fueron diezmados, los bosques se transformaron en cráteres de bombas y la población civil, que ya había sufrido horrores durante la batalla, se encontró en un estado de completa desesperación. La brutalidad del conflicto no perdonó a nadie. Los civiles de Okinawa, atrapados en el fuego cruzado entre las fuerzas estadounidenses y japonesas, pagaron un precio terrible. Se estima que murieron entre 100.000 y 150.000 civiles, muchos de ellos asesinados por los propios soldados japoneses, que les obligaron a luchar o a suicidarse en masa. La propaganda imperial japonesa convenció a la población de que los soldados estadounidenses eran monstruos que torturarían y matarían sin piedad a cualquiera que capturaran. Por miedo, miles de habitantes de Okinawa saltaron de los acantilados de Mabuni, prefiriendo la muerte a lo que creían que sería un destino peor. Familias enteras se arrojaron al mar o hicieron explotar granadas en el interior de cuevas, en uno de los episodios más trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses, por su parte, no fueron inmunes a los horrores que presenciaron. Muchos soldados quedaron conmocionados mentalmente, no solo por el brutal combate, sino por el abrumador número de bajas que sufrieron. Nunca antes durante toda la campaña del Pacífico Estados Unidos se había enfrentado a un enemigo tan dispuesto a luchar hasta el último hombre. El costo psicológico de la batalla afectó a los veteranos por el resto de sus vidas. Muchos regresaron a casa como sombras de lo que eran antes de la guerra, atormentados por pesadillas y recuerdos del campo de batalla. La brutalidad de la guerra también quedó patente en la estrategia kamikaze. Durante la batalla de Okinawa, Japón lanzó su mayor ofensiva suicida, enviando más de 1.500 aviones cargados con explosivos contra la flota estadounidense. Estos ataques fueron tan devastadores que algunos comandantes de la Marina de Estados Unidos comenzaron a preguntarse si realmente era posible derrotar a Japón sin una destrucción total. La estrategia japonesa de máximo sacrificio hizo que muchos funcionarios estadounidenses se dieran cuenta de que, si se producía una invasión del continente, el número de muertos sería incomparablemente mayor. Al final de la batalla, Okinawa se había convertido en un punto crucial para Estados Unidos en la guerra contra Japón. La isla se transformó en una base militar estratégica estadounidense,
que servía como plataforma para futuras operaciones. El aeropuerto de Kedine, capturado en los primeros días de la invasión, se convirtió en una de las mayores instalaciones militares estadounidenses en el Pacífico, y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Con Okinawa bajo control estadounidense, los bombardeos sobre Japón se intensificaron, allanando el camino para la decisión más controvertida de la guerra, el uso de bombas atómicas. La batalla de Okinawa tuvo un impacto directo en la decisión de lanzar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. El alto costo humano de invadir la isla mostró a los líderes estadounidenses que una invasión del Japón continental podría costar millones de vidas. El presidente Harry Truman y sus asesores militares creían que si los japoneses luchaban tan ferozmente por Okinawa, lucharían aún más duramente para defender su patria. Los informes indicaron que las bajas estadounidenses podrían superar las 500.000 si la invasión de Japón seguía adelante. Así, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas, obligando a Japón a una rendición incondicional. El impacto de la batalla de Okinawa en el pueblo japonés también fue inmenso. El gobierno japonés, que hasta entonces había prometido luchar hasta el último hombre, empezó a darse cuenta de que la guerra estaba perdida. La muerte de miles de soldados y civiles, además de la destrucción total de la isla, reveló que Japón ya no podía sostener la guerra. Sin embargo, para los sobrevivientes de Okinawa, la derrota no supuso un alivio inmediato. Durante años, la isla permaneció bajo ocupación estadounidense, convirtiéndose en un símbolo del sufrimiento en tiempos de guerra. Okinawa fue uno de los últimos y más sangrientos capítulos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La batalla dejó profundas cicatrices no solo en la isla, sino también en Estados Unidos y Japón. Para los estadounidenses, fue un recordatorio del alto precio de la guerra y del sacrificio necesario para alcanzar la victoria. Para los japoneses, fue un presagio de la inminente destrucción que vendría con las bombas atómicas. Y para el pueblo de Okinawa, fue una tragedia de proporciones inconmensurables, un trauma que nunca se olvidará. A lo largo de los años, Okinawa se ha convertido en un punto de reflexión sobre la brutalidad de la guerra. Hoy en día, monumentos y museos en toda la isla preservan la historia y los recuerdos de quienes perecieron en ese devastador conflicto. La batalla de Okinawa fue uno de los momentos más brutales de la Segunda Guerra Mundial, y su impacto resuena hasta el día de hoy, recordando al mundo los horrores que una guerra puede traer. Con el final de la batalla de Okinawa, la isla se convirtió en un gran cementerio al aire libre. La escena era apocalíptica, ciudades enteras reducidas a escombros, campos otrora fértiles convertidos en cráteres de bombas y cadáveres esparcidos por la tierra. La guerra había dejado una huella irreparable, tanto en el territorio como en el espíritu de los que sobrevivieron. Los estadounidenses habían ganado, pero la victoria tuvo un coste terrible. La guerra en el Pacífico estaba llegando a su clímax y el mundo observaba con anticipación los próximos pasos de Estados Unidos y Japón. El pueblo de Okinawa se enfrentó a una realidad devastadora. Miles de civiles que habían sobrevivido a la batalla estaban ahora sin hogar, hambrientos y traumatizados. Familias enteras fueron destruidas y la identidad cultural de la isla fue profundamente sacudida. Durante la ocupación estadounidense, Okinawa se transformó en una enorme base militar. Los indígenas, aún sufriendo las cicatrices del conflicto, vieron sus tierras utilizadas con fines militares, mientras intentaban reconstruir sus vidas desde cero. El recuerdo de la guerra y el sufrimiento de la población se vieron, durante muchos años, ensombrecidos por el dominio militar de Estados Unidos en la región. Para los soldados estadounidenses, la batalla de Okinawa dejó heridas profundas. El número de víctimas fue tan alto que muchos veteranos regresaron a casa desilusionados, atormentados por lo que habían visto y hecho. Los que lucharon en la isla sabían que la guerra aún no había terminado y muchos estaban seguros de que serían llamados a filas para la invasión del Japón continental. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron cambiarían para siempre el curso de la historia.
Menos de 2 meses después de la captura de Okinawa, Estados Unidos tomó la decisión de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki el 9 de agosto. El poder destructivo de las explosiones no tenía precedentes. Cientos de miles de personas murieron instantáneamente y muchas más sufrieron los efectos devastadores de la radiación durante años. El impacto psicológico de estas armas fue tan grande que el 15 de agosto de 1945 el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Okinawa permaneció bajo control estadounidense durante décadas después de terminada la guerra. La isla no fue devuelta oficialmente a Japón hasta 1972, pero hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales puntos estratégicos militares de Estados Unidos en el Pacífico. Muchos habitantes de Okinawa todavía resienten la presencia militar estadounidense y recuerdan las atrocidades que ocurrieron durante la batalla. El recuerdo del sufrimiento aún es fuerte y la isla alberga varios monumentos en honor a las víctimas del conflicto. La batalla de Okinawa no solo fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, sino también un símbolo de la brutalidad del combate moderno y del sufrimiento humano en tiempos de guerra. Fue una advertencia al mundo de lo que vendría si el conflicto continuaba. El precio que pagó Okinawa nunca será olvidado, y su historia sirve como un recordatorio eterno de los horrores de la guerra. La isla, marcada por el pasado, avanza, llevando consigo las cicatrices de uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Okinawa nunca volvió a ser la misma, y quienes vivieron ese infierno nunca dejaron de sentir su peso. Muchas gracias por seguir este relato detallado e intenso sobre la batalla de Okinawa, uno de los episodios más brutales y memorables de la Segunda Guerra Mundial. Fue un placer traerles este reportaje en profundidad, lleno de información, emoción y reflexión sobre los horrores del conflicto y las cicatrices que dejó. Cada batalla, cada decisión tomada por líderes militares y cada sacrificio realizado por soldados y civiles ha dado forma al mundo que conocemos hoy, y comprender esta historia nos ayuda a valorar aún más la paz y la libertad. Si te gustó este contenido y quieres seguir más historias impactantes sobre los mayores conflictos de la humanidad, no olvides suscribirte al canal. Aquí traemos narraciones detalladas y atractivas sobre batallas, estrategias militares, curiosidades históricas y los personajes que marcaron la guerra. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir brindándote contenido cada vez más rico e informativo. Además, al suscribirte al canal, ayudas a fortalecer esta comunidad de amantes de la historia, permitiendo que más personas tengan acceso a contenido bien investigado y narrado de manera emocionante. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y mantenerte al día con las nuevas historias que te transportarán a los momentos más intensos de la historia militar. Y por supuesto, tus comentarios siempre son bienvenidos. Dale me gusta al video y comenta qué te pareció esta historia, tus opiniones sobre el tema o sugerencias para futuros contenidos. Tu participación hace toda la diferencia y nos motiva a seguir brindándote historias cada vez más atractivas. Muchas gracias por ver y apoyar este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo.